Tomen su lugar, mis hermanos. Ahí voy otra vez. ¿Está usted contento? Amén. Saluda a su hermano que está a la derecha, a la izquierda, aunque duerman juntos. Y si están enojados, se reconcilian. Ya, rápido. Si están solos, voltea al que está atrás, al que está adelante, salúdelo. Si no lo quiere saludar, salúdelo también. Es más, si no lo quiere saludar, abrácenlo. Gracias a Dios, mis hermanos. Gracias a Dios que el Señor nos permite reunirnos en este día. Vamos a hacer un ejercicio. No se vale hacer trampa, ¿eh? Así es que usted ponga sus manos así entre sus piernas, ocultas, que nadie las vea. Si está su mamá o si está su esposo o su esposa al lado, no deje que vea. Y cuente, vamos a tener unos segundos para que usted cuente cuántos defectos tiene. Empiécele a contar. No se vale pedir manos prestadas. ¿Vale? Cuéntele. No le enseñe a nadie, no le diga a nadie. ¿Ya? ¿Le sobraron dedos? Ahora, otra vez vamos a comenzar. Ahora cuente con los 10 dedos de sus manos, igual también, ¿cuántas virtudes tiene? ¿Le sobraron dedos de la mano? Y esto es normal, mis hermanos, porque por lo regular siempre miramos más los errores o las cuestiones negativas que las virtudes o las cuestiones positivas que tenemos. Lo negativo es lo que más deja el día de hoy en Internet. Las redes sociales son reveladoras más que creadoras. Hay aspectos del ser humano que las redes lo muestran. Hay cosas que a lo mejor nosotros vemos y decimos, mira lo que está en las redes sociales, pero esto ya pasaba antes. El detalle es que ahora se muestra a través de las redes. Los algoritmos que tienen estas redes sociales siguen los intereses de cada quien. Su teléfono celular no es inteligente, es abusado. Le da prioridad a lo que a usted más le interesa, a lo que más le pone atención. Si yo le pidiera a usted que me prestara su celular para ver qué algoritmo tuviera y qué es lo que está viendo, a lo mejor algunos nos espantaríamos. Por lo regular lo que más se mira son los conflictos, las cosas que indignan a la sociedad, lo que causa polémica. Hace algunos días, cuando perdió la selección, o sea, ¿cómo dicen? El trend topping, se fue así, ¿no? Con la selección. Y algunos dijeron, no, yo no vi eso, yo vi que Pedrito Sola no quiere a los perritos, ¿no? O sea, pero había también un artículo que salió que dice que la cultura, la forma de lectura en la cultura de la Nueva España, se incrementó en aquellos tiempos y mucha gente era la que más leía. ¿Usted vio esa noticia? No, pero todos queremos castigar a Pedro Sola, ¿no? Y felicitar a la selección. Pero es normal porque suele difundirse más el conflicto, la indignación y el escándalo que aquello que nos puede ayudar a reflexionar. Dice la psicología que detrás de una pantalla disminuye la empatía y aumenta la desinhibición, por lo que muchas personas reaccionan con más agresividad. A veces yo les digo, si no te gusta la noticia, pásala, o sea, si no te gusta lo que dicen, síguele, o sea, ¿para qué? Pero dicen, no, hay personas que dicen, no, a mí me gusta discutir, y lo que dice ahí no estoy de acuerdo, ¿no? Esta parte de polarizar, las redes sociales son especialistas porque crean grupos que refuerzan sus propias ideas y a la misma vez crean adversarios. Y la historia ofrece una advertencia. La violencia y la intolerancia no es exclusiva de las sociedades incultas, porque forman parte de la realidad humana. ¿Cuándo? Cuando no tenemos límites éticos. Hasta dónde sí o hasta dónde no. O sea que el problema no es la tecnología, la inteligencia artificial y los algoritmos que tiene amplifican lo que las personas alimentamos con nuestros comportamientos. Una reflexión final sobre esto.
es ¿cuál sería el verdadero problema? ¿Las redes sociales? No. Nosotros, el corazón humano. Debemos de vencer todas aquellas cosas negativas, el ego, la ira, para ir hacia lo positivo. Muchas de estas cosas nos los enseña la palabra de Dios. Pero de todo esto déjenme decirles que no es exclusivo de la sociedad. Ese mismo espíritu a veces puede entrar a la iglesia. Podemos terminar creyendo que la misión del pueblo de Dios consiste en señalar la cizaña. Pero Jesús nos cuenta una parábola precisamente para que nosotros podamos corregir esa manera de pensar. Si miramos nosotros bien el texto no nos explica o no nos da la solución para acabar con la cizaña, ¿o sí? No. El texto responde a otra verdad mucho más profunda. ¿Cómo debe de vivir el reino aún y cuando existe la cizaña? Y de eso nos vamos a ocupar el día de hoy. Inclinamos nuestro rostro. Vamos ahora. Señor, nos ponemos en tus manos benditas, Señor, las cuales nos dan dirección a nuestros pensamientos y a nuestros actos. Guíanos, Padre, y que de esta misma manera tu Espíritu, Señor, nos ayude en la meditación de tu palabra y en, Señor, la exposición de la misma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, quien es nuestro Salvador. Amén. Amén. Tenga abierta su Biblia ahí en el Evangelio que leímos, que fue capítulo, versículos hartos, dicen, hartos. La escena comienza, mis hermanos, con una buena siembra. El sembrador no se equivocó. La semilla no era defectuosa. El campo donde se sembró era bueno. Y después aparece un enemigo. En la segunda parte de la lectura, Jesús explica que ese enemigo es el chamuco, ese mero. Es importante que observemos algo, mis hermanos. La conversación gira en torno a la reacción de los siervos. ¿Ellos qué preguntan? Cuando dice que creció la cizaña junto con el trigo, ¿ellos qué es lo primero que preguntan? ¿Quieres que vayamos y qué? Y la arranquemos. Y es una razonable, es una pregunta razonable de alguna manera. Es eficiente, es lógica y es práctica. Pero el dueño responde, no. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña también podría. Aquí aparece el primer principio de lo que es el reino. El reino no se construye desde la ansiedad, desde vamos a terminar y vamos a acabar con. Los siervos son los que sienten la urgencia, pero el dueño tiene paciencia. No porque ignore el mal, sino porque conoce mejor la fragilidad del bien que está creciendo. Aquí hay mucho trigo, no hay nada de cizaña. Si hubiese algo de cizaña, aún y con todo eso, diría el Señor, que es paciente con nosotros, diría no, porque todo este trigo me va a dar fruto. Hay una observación importante, mis hermanos. Muchos a lo mejor ya la hemos escuchado cada vez que escuchamos esta parábola. Mateo utiliza la cizaña. Probablemente hacía referencia a una planta parecida al trigo que crecía durante la gran parte de la cosecha. Y mientras ambos, la cizaña y el trigo, son jóvenes, van creciendo, es prácticamente indistinguible. Se pueden confundir. Solo cuando aparece la espiga se descubre cuál es. Y eso es lo que explica la decisión del dueño. No es que el dueño sea indiferente, sino que esa experiencia que tiene el dueño le da la sabiduría para ejercer su trabajo de una manera correcta. Jesús utiliza una realidad conocida por los campesinos de aquellos tiempos en Galilea, pero esa realidad agrícola se convierte en una enseñanza espiritual para todos los que le escuchan. Nosotros vemos el presente y Dios está viendo el proceso completo. Porque nosotros a lo mejor diríamos, no trabajamos, no hacemos, pero Dios está viendo que en algún momento todos y cada uno de nosotros estaremos dando fruto. Muchas veces creemos que la iglesia debe resolver inmediatamente todo lo que es imperfecto.
Nosotros también queremos respuestas rápidas, procesos cortos, juicios inmediatos. Miraste un artículo en Facebook y ya estás emitiendo un juicio sin tener los elementos para hacer un juicio correcto, solo por un chisme que viste en las redes sociales. Pero Jesús revela que Dios trabaja a otro ritmo. Dios es paciente. No, paciente no quiere decir que sea pasivo. Y Dios es misericordioso. Misericordioso no quiere decir que sea condescendiente. El problema de los siervos no era la presencia de la cizaña, sino la obsesión que ellos tuvieron para estar mirando solamente la cizaña. Hay un detalle que suele pasar a lo mejor desapercibido. En toda la parábola los siervos están hablando más de la cizaña que del trigo. Y es el dueño el que está hablando del trigo. Ellos preguntan, ¿de dónde salió? La quitamos. ¿Qué hacemos con ella? Y el dueño simple y sencillamente les responde y les dice, no dañen el trigo. Es como si dijera, no permitan que el enemigo determine sus prioridades. Y aquí aparece una de las grandes enseñanzas de este texto. El enemigo logra una victoria cuando consigue que la iglesia solamente viva pendiente de lo que es la cizaña. Porque entonces cuando estamos al pendiente de lo que es la cizaña, dejamos de cultivar el trigo. Vivimos en una época donde reaccionamos rápidamente, emitimos juicios a la ligera. Un día sale un artículo en las redes sociales y al día siguiente estamos opinando nosotros y estamos haciéndonos un juicio incorrecto sin conocer todo el contorno. Y la iglesia puede caer fácilmente en esa dinámica. Pasamos más tiempo reaccionando que anunciando, más tiempo denunciando que formando, más tiempo hablando del pecado del mundo que de la gracia de Cristo, más tiempo comentando la crisis que acompañando a las personas. Y entonces, el centro de nuestras vidas y de nuestra predicación deja de ser Cristo y comienza a ser la cizaña. Algo que es importante que notemos aquí, Jesús no está diciendo que no exista el mal, No está diciéndoles, no, ustedes están imaginándose que es cizaña. No, dice que hay cizaña, lo reconoce claramente, pero tampoco permite que el mal dicte lo que es la agenda del reino. Quisiera preguntarles algo, mis hermanos. ¿En cuántas reuniones, no me contesten, ¿en cuántas reuniones estamos en las que nos pasamos hablando mal de los demás? ¿Cuánto tiempo dedicamos a criticar comparando con el tiempo que dedicamos a enseñar o a discipular? Una comunidad, una iglesia puede tener una doctrina impecable y sin embargo vivir emocionalmente dominada por la cizaña. Y esto no es el corazón del reino. El reino crece aunque la cizaña exista. Y esto es lo más esperanzador que podemos escuchar. El dueño nunca duda de la cosecha, nunca dice, como creció cizaña entre el trigo, entonces la cosecha ya se perdió. No está pensando en decir, bueno, entonces voy a cortar y voy a volver a sembrar. No está pensando en decir, bueno, pues entonces lo voy a dejar el campo y me voy a ir. La presencia de la cizaña no está cancelando el crecimiento del trigo. Y eso cambia completamente nuestra visión. Porque muchas veces pensamos que solamente Dios actúa cuando todo está bien y cuando todo mejora. Pero la Biblia nos cuenta otra historia. Leímos Génesis 28, ¿se acuerdan? Jacob llega huyendo, había engañado a su hermano, había roto su relación con su familia, está solo, está durmiendo sobre una piedra, no hay templo, no hay altar, no hay culto, no hay seguridad. Y precisamente en ese momento es cuando Dios le sale al encuentro y Jacob despierta diciendo, ciertamente Jehová estaba en este lugar. ¿Y qué? Y yo no lo sabía. No se puso a pensar Jacob y dijo, no tengo templo, no tengo altar, no hay culto, no hay seguridad, mi familia me dejó. No se puso a pensar en nada de eso. Dios estaba actuando donde Jacob solamente veía fracaso.
Eso mismo es lo que nos enseña la parábola que leímos en Mateo. El reino sigue creciendo incluso cuando el campo no luce perfecto. Y luego leímos en el Nuevo Testamento una epístola que fue la de, empieza con R y termina con Romanos. Pablo utiliza otra imagen agrícola y dice: toda la creación gime. No porque Dios haya abandonado el mundo, sino porque espera la plenitud de la redención. El sufrimiento no significa ausencia de Dios, significa que la historia aún no ha terminado. El que aún todavía no demos fruto no quiere decir que no vamos a dar fruto, sino que dice que el Señor nos está preparando a todos y cada uno de nosotros. La historia no termina cuando nosotros o el enemigo lo dicte. La esperanza cristiana nunca consiste en negar el dolor. Consiste en que sepamos hacia dónde conduce el Dios de la historia. Las tres lecturas coinciden. Dios sigue trabajando, aunque haya noches como la de Jacob, aunque todavía haya gemidos como los que dicta Pablo, menciona Pablo en Romanos, aunque todavía exista cizaña en el campo, no olvidemos que Cristo es el verdadero trigo. Toda parábola termina apuntando hacia Cristo, el Hijo del Hombre que siembra, pero también es el verdadero justo que vivió en medio de un campo lleno de maldad. Jesús nunca permitió que el pecado del mundo definiera su misión, aunque había pecado, sí, pero también había necesidad en las personas. Lo rechazaron, sí, pero aún así siguió sembrando. Fue agredido, violentado, sí, pero su respuesta siempre fue con misericordia. Le traicionaron, sí, pero aún así entregó su vida por todos nosotros. La cruz apareció en el momento en que parecía que la cizaña triunfaba. Y es ahí donde Dios estaba preparando la cosecha de la resurrección. Cristo no venció arrancando violentamente el mal, lo venció ofreciéndonos una vida nueva. Por eso la iglesia no puede vivir únicamente denunciando la oscuridad. La iglesia está llamada a que reflejemos la luz de Cristo. La misión de la iglesia, y aquí parece el giro completo de lo que leímos en la parábola. Jesús nunca está ordenando a los discípulos que administren la cizaña. Nunca les está entregando esa responsabilidad, porque el juicio le pertenece a Dios. Lo que nosotros alcanzamos a mirar, mis hermanos, es limitado, pero Dios alcanza a ver todo el panorama completo. La cosecha definitiva le pertenece a Dios. La separación final le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué le corresponde a la iglesia? Sembrar, cuidar, nutrir, discipular, consolar, anunciar, formar personas que reflejen a Cristo. Porque cuando la iglesia olvida todo eso, entonces se convierte en inspectoras de cizañas y de campos deficientes. Cuando recuerda eso, cuando la iglesia recuerda todo lo que Dios le envió a que hiciera, entonces la iglesia se convierte en una sembradora del reino. ¿Cómo lo podemos hacer, mis hermanos? En la familia es muy fácil que señalemos todo lo que está mal en los hijos, pero es difícil o más difícil cultivar diariamente aquello que Dios quiere hacer crecer en los hijos. En nuestra iglesia es fácil que identifiquemos los defectos que tenemos todos y cada uno de nosotros, pero es más difícil que acompañemos a aquellos que tienen situaciones complicadas en su vida. En la sociedad donde nos desenvolvemos o en el trabajo es más fácil describir lo que es la oscuridad, pero es más desafiante que podamos convertir esa comunidad donde nosotros nos desenvolvemos en una luz donde realmente se pueda ver a Cristo. Mis hermanos, tal vez la pregunta con la que llegaríamos el día de hoy o iniciamos la lectura sería: ¿por qué Dios permite la cizaña? Y Jesús nos está cambiando el día de hoy la pregunta:
Porque la verdadera cuestión sería, ¿qué está haciendo el trigo mientras está esperando la cosecha? ¿Qué estamos haciendo? La esperanza cristiana nunca ha consistido en vivir obsesionados con el mal. Consiste en creer que Dios sigue sembrando vida, sigue transformando discípulos, sigue cambiando corazones, sigue haciendo crecer su reino. No todo depende de nuestra capacidad para cortar o eliminar o señalar la cizaña. Depende de la fidelidad del sembrador. Y ese sembrador es aquel que nos puso a todos y cada uno de nosotros aquí. Sigamos, mis hermanos, con una decisión concreta. Esta semana, en lugar de preguntarnos continuamente dónde está la cizaña, preguntémonos qué trigo estamos cultivando. ¿Qué persona necesita ser acompañada? Los niños que estarán viniendo a la escuela cristiana de vacaciones, muchos de ellos necesitan ser formados, tocados. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los jóvenes que acaban de salir del campamento necesitan esperanza. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Nuestros hermanos de la tercera edad necesitan estar acompañados, saber que ellos son baluarte de nuestra iglesia y que les valoramos en aquello que han hecho por la casa de Dios. ¿Qué familias entre nosotros necesitan alguna reconciliación por algún conflicto? ¿Quién de nuestros hermanos necesita una oración? Porque el reino de Dios no avanza cuando dedicamos todas nuestras fuerzas a reaccionar contra el mal. Avanza cuando todos nos unimos, cuando Cristo es el centro de nuestra vida, cuando estamos sostenidos por el Espíritu de Dios y cuando cultivamos vidas que dan fruto para la gloria de Dios. Y entonces cuando llegue la cosecha, va a quedar claro que aún en medio del campo donde también crecía la cizaña, el Señor, a través de cada uno de nosotros, nunca dejó que el trigo dejara de crecer. Vamos a inclinar nuestro rostro. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Eres tan bueno con nosotros, Señor, cuando en lugar de que nosotros mismos veamos la cuestión negativa, el día de hoy nos hablas y nos dices, hay mucho más en cada hijo e hija que el día de hoy está aquí. Hay mucho más positivo para hacer crecer el reino que cualquier otra cosa que el mal pudiese querer sembrar. Ayúdanos a que nuestros ojos estén viendo lo bueno que estás haciendo en cada uno de nosotros, en cada familia representada el día de hoy, en cada grupo de hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, niños, en cada uno de nosotros, Padre, en esta tu iglesia, y ayúdanos a crecer, a dar fruto, de manera que, Señor, ese fruto se vea reflejado no para nosotros, ni para que nos vanagloriemos, sino para que siga habiendo la gente que el reino de Dios sigue avanzando a pesar de las circunstancias. Bendice a esta tu amada iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo, mis hermanos.